Imaginen esto, una llama, una chispa, y con ella, siglos de conocimiento ardiendo hasta las cenizas. La Biblioteca de Alejandría, el faro del saber del mundo antiguo, devorada por el fuego en una noche fatídica. Esta es la imagen que muchos tenemos grabada en la mente, la tragedia que simboliza la pérdida incalculable de la sabiduría humana. Pero, ¿y si les dijera que la historia es mucho más compleja y, quizás, menos dramática de lo que pensamos? Alejandría, fundada por Alejandro Magno, se convirtió en la joya de la dinastía ptolomeica. Un centro de comercio, cultura y, sobre todo, conocimiento. Su biblioteca no era solo un edificio, sino un complejo de saber que albergaba entre 40.000 y 400.000 papiros, algunos dicen que incluso más. Era la Internet del mundo antiguo, un lugar donde los más grandes pensadores del Mediterráneo se reunían para estudiar, copiar y traducir. Euclides, Eratóstenes, Hiparco, todos pasaron por aquí. Su objetivo era ambicioso, recopilar todo el saber del mundo. El primer gran sospechoso en la historia del incendio es nada menos que Julio César. En el año 48 a.C., durante su guerra civil contra Pompeyo y su posterior involucramiento en la política egipcia, César se encontró asediado en Alejandría. Para defender su posición, ordenó incendiar la flota egipcia en el puerto. Los historiadores antiguos como Plutarco y Dion Casio relatan cómo el fuego se extendió de los barcos a los muelles, y de ahí, afectó almacenes y arsenales cercanos al puerto. ¿La biblioteca misma fue destruida? Parece poco probable. La mayoría de los estudiosos modernos coinciden en que lo que se quemó en esta ocasión fue el almacén portuario, los apothecai, donde se guardaban rollos destinados a la exportación o que esperaban ser catalogados, o quizás parte de la colección más pequeña del Serapeum, un templo y biblioteca secundaria. La gran biblioteca principal, que probablemente estaba en el barrio real, parece haber sobrevivido en gran medida. Fue una pérdida importante, sí, pero no el Armagedón bibliográfico que a menudo se describe. El verdadero declive de la biblioteca no fue un único incendio cataclísmico, sino una muerte lenta y agonizante. Tras la época ptolomeica y la conquista romana, Alejandría perdió parte de su estatus como centro intelectual. Los emperadores romanos, aunque a veces mecenas, no siempre mantuvieron el mismo nivel de inversión. La burocracia, la falta de fondos, la censura en algunos periodos y el simple deterioro de los papiros, que requieren un mantenimiento constante, hicieron su parte. Los papiros, hechos de material orgánico, son frágiles y necesitan ser copiados y restaurados regularmente. Cuando el interés y los recursos disminuyen, las colecciones se degradan. No hubo una gran purga de conocimiento en este sentido, sino más bien un goteo constante de pérdidas por negligencia. Es como si una casa llena de libros valiosos fuera abandonada, no se quema, pero los libros se pudren, los ratones los roen, se pierden con el tiempo. Hubo otros momentos de turbulencia. En el siglo III después de Cristo, el emperador romano Aureliano asedió y devastó Alejandría durante su campaña contra la reina Zenobia de Palmira. La ciudad sufrió graves daños, y es muy posible que lo que quedaba de la biblioteca principal o las colecciones secundarias fuera seriamente afectado o destruido en este periodo de conflicto. Luego, en el año 391 después de Cristo, el patriarca cristiano Teófilo de Alejandría lideró una campaña para destruir los templos paganos en la ciudad, incluyendo el Serapeum. Aunque el Serapeum albergaba una colección de papiros, la biblioteca hija, su destrucción fue más un acto de supresión religiosa que de aniquilación del conocimiento. No hay evidencia concluyente de que la gran biblioteca original, de existir todavía, fuera el objetivo principal. El foco era el templo pagano y sus símbolos. La famosa filósofa Hipatia sería asesinada décadas después en este mismo contexto de fanatismo religioso. Finalmente, llegamos a otro gran mito, la idea de que los árabes, bajo el califa Omar, destruyeron la biblioteca en el siglo VII después de Cristo. La leyenda cuenta que el general Aemar ibn Alas pidió al califa qué hacer con los libros. La respuesta de Omar habría sido: si los libros concuerdan con el Corán, son superfluos y no los necesitamos. Si no concuerdan con el Corán, son dañinos y deben ser destruidos. Así, habrían usado los papiros para calentar los baños públicos de la ciudad durante 6 meses. Esta historia es fascinante, pero no aparece en ninguna fuente histórica hasta más de 500 años después de los hechos, en los escritos del médico y escritor Abd al-Latif al-Baghdadi. Los historiadores modernos, tanto árabes como occidentales, la consideran una fábula.
En el momento de la conquista árabe, la gran biblioteca original probablemente ya no existía o era una sombra de lo que fue. Los árabes, de hecho, eran grandes coleccionistas y preservadores del conocimiento, y se les atribuye la conservación de muchos textos griegos que de otro modo se habrían perdido. Esta historia, más bien, fue utilizada en tiempos posteriores para demonizar a los musulmanes. Entonces, ¿cuál es la verdad sobre el incendio de Alejandría? No hubo un único fuego apocalíptico. Fue más bien un proceso multifactorial. 1. Daño parcial por Julio César a colecciones periféricas. 2. Deterioro gradual y abandono por falta de mantenimiento y recursos. 3. Destrucción en conflictos como el de Aureliano en el siglo III después de Cristo. 4. Supresión religiosa en el Serapeum en el siglo IV después de Cristo. 5. Un mito posterior sobre la conquista árabe. La verdadera tragedia es que la acumulación de estas pérdidas, a lo largo de siglos, resultó en la desaparición de un vasto tesoro de conocimiento. La Biblioteca de Alejandría nos recuerda la fragilidad del saber humano y la importancia de protegerlo, no solo del fuego, sino también del desinterés, la negligencia y la intolerancia. Su legado no es solo la historia de su pérdida, sino el recordatorio eterno del valor incalculable de la búsqueda del conocimiento.